El tema es hereda tus bienes sin problemas. Un tema muy interesante, ¿por qué? Porque precisamente los abuelitos, papá, mamá, puedo manejar de manera muy respetuosa la creencia o la dinámica familiar de que papá y mamá trabajan para los hijitos. Y no debe ser así, La dinámica ha cambiado. claro. Entonces, todavía un buen número de personas tenemos esa dinámica familiar de que los bienes, la casita, el terrenito, los coches, las propiedades en general, ¿a quién se lo vamos a dejar? ¿Al hijo? ¿A la hija? ¿A la hija que no es hija porque ni me ve? ¿O al hijo que ya se casó y que hijo ya ni siquiera me viene a ver? Bueno, vivimos apenas un episodio en las noticias, ¿no? Donde hubo un problema muy fuerte entre la suegra y la nuera. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Ah, no, sí estuvo feo. Sí, pues es que no era. No era la más era. indicada, pero vaya. Es muy interesante cómo hablar de bienes, cómo vamos a heredar bienes, no problemas. Ahorita, antes de que llegaran Eso me ustedes, gusta, eso, estábamos dar comentando bienes, no problema. que si, por ejemplo, en el pasado se casaban por bienes mancomunados, o sea, compartían los bienes o bienes separados. No sé si esa figura cambió o, bueno, ahorita nos explicará si hubo grandes cambios, pero digamos que si el bien pertenece a ambos cónyuges, y el marido deja el testamento, de cierta forma, la esposa, a la muerte del marido, lo puede modificar o viceversa, o tiene que ser con consenso, porque a lo mejor está repartiendo el 50% que le corresponde a la otra persona, o qué es lo que pasa en estos casos, para saber. Claro que sí. Sí, ¿cuáles Pues, al han sido detalle. los cambios en la legislación? Muy bien. Hablar de cambios en la legislación es en el régimen económico del matrimonio. Ujú. Tú celebras un matrimonio y te casas por sociedad conyugal o separación de bienes. Ajá. Sociedad conyugal equivale a lo que antes le llamaban bienes mancomunados. Ujú. Entonces, sociedad conyugal o bienes mancomunados quiere decir que todos los bienes que se adquieran a partir de la vigencia del matrimonio, por sociedad conyugal es 50 y 50. El 50% de derechos de propiedad para él y el otro 50 para ello. No importa que la escritura o la factura esté solamente a nombre de uno. Ujú. Por sociedad conyugal corresponde el 50% al otro. Y antes del 2017 imperaba el que los que se casaban bajo separación de bienes, a la hora de la separación del divorcio, lo que estaba a nombre de él era de él. Ujú. Lo que estaba a nombre de ella era de ella. Y no había discusión porque así se habían decidido casar. Antes del 2017. Antes del 2017, específicamente en Puebla. Ujú. Pero ¿qué sucede del 2017 a la fecha? Surge la figura de la compensación. Ujú. ¿Qué es la compensación? Pues es la protección que se le da al cónyuge más débil. Me parece programa de televisión, ¿verdad? Pero es la protección al cónyuge más débil o más desprotegido. ¿A qué se refiere esto? Y bueno, lo veíamos socialmente. Oye, es que mi hijo, mi hija ya se casó, pero había estudiado tal carrera y su título pues ya nada más quedó ahí en la sala o quedó en la cocina porque no ejerció Ujú. o no se dedicó a la actividad económica que venía haciéndolo, precisamente porque ya cuando se casaba era la decisión de que se quedaba al cuidado de la casa, al cuidado de los hijos y la atención al marido, principalmente la mujer. Entonces esta figura de compensación dice, oye, en el momento que la persona, el cónyuge, tomó esa decisión, dejó de producir lo que venía produciendo Ujú. o no produjo lo que de acuerdo a su licenciatura, de acuerdo a lo que había estudiado, ya no lo hizo porque dejó. Por lo tanto, pues hay una descompensación económica. ¿Qué es lo que se legisló? Una igualdad, una compensación. Entonces, a partir del 2017, si se casaron bajo separación de bienes, por compensación, el juez puede decretar hasta el 50% de los derechos de propiedad que están solamente a nombre del otro cónyuge a favor de quien lo está solicitando.
¿Cuáles son los requisitos? Que el cónyuge se hubiera dedicado preponderantemente al cuidado de los hijos de la casa. Y ahora se habla del cónyuge porque ya en las nuevas dinámicas puede ser que el varón se quede a cuidar y atender a la casa y la mujer sea la que esté trabajando. Los famosos roles sociales han cambiado. Por lo tanto, en separación de bienes ya hay esa figura de compensación y eso cambia las reglas y cambia las creencias y la dinámica que veníamos trayendo. Y por ejemplo, a la hora de heredar, vamos a suponer que alguno de los dos cónyuges ya no está. ¿Qué pasa con ese testamento? Y suponiendo que uno lo dejó escrito y la otra persona lo modifica. ¿Se puede? Bien, en cuestión de testamento es un acto unilateral, es decir, que es personalísimo y si hablamos de un matrimonio y hay bienes, entonces, por decir algo, el esposo puede dejar testamento, pero solo respecto del 50% de los derechos de propiedad que tiene de los bienes, porque el otro 50% no puede disponer porque él no es el titular. Ah, pero yo soy el que manda. Bueno, pues eso creía, ¿no? Pero en lo jurídico tampoco, valga la expresión, ¿eh? En lo jurídico es 50% es de él y 50% es de ella. Y la esposa o esposo puede reclamar, o sea, el testamento está a nombre de los hijos, bueno, beneficiarios los hijos, y la pareja puede decir, no, esa parte a mí me corresponde por haber estado casado o casado. Por eso es que nada más vas a disponer del 50%. No, pero digamos que ya no está y si quiere pelear eso. No, porque el 50% es de él puede decidir. Lo cierto es que de la casa, como hay derechos 50 y 50, esos derechos no te definen que de la casa, lo que a ti te toca es la casa y a ti el patio. No hay esa situación, es como si fuera una copropiedad. Sala para ti, comedor para O sea, mí, no. 2 recámaras para No, cada son quien, la derechos de cocina, el propiedad. patio. No, son derechos de propiedad. El testamento, una de las características es que se puede modificar. O bien el testamento se puede quedar sin materia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hace 10 años hice mi testamento y establecí que se tenían que quedar tal persona. Aquí hay algo interesante. En el testamento no es necesario que se queden los hijos. Se puede quedar cualquier otra persona. Cuando se habla de heredar, siempre detrás de la herencia hay un testamento o hay una donación Muy bien. o hay otra figura, digamos, jurídica que diga, Claro. bueno, yo te dejé como heredero, pero esa es la figura y esa Sí. corresponde ahorita, ¿no? Siempre la palabra heredar nos conlleva a después de que fallecemos. Ujú. Ahora, esa herencia puede ser con testamento o sin testamento. Cuando es con testamento es porque Ujú. acudí al notario y con todas las formalidades, incluso a la hora de hacer el testamento pasé yo solito, no pasé con mi pareja, no pasé con nadie para evitar pues al que acuérdate que habíamos quedado sí, en sí. esto, ¿no? Entonces es una decisión unilateral, donde decide a través del testamento a quién le va a dejar sus bienes para después de su muerte. Pero esos bienes son de los que tienen derecho. De antemano, ante el notario público, dice, oye, ¿qué es lo que vas ¿qué constituye tu testamento? Ah, mira, esta propiedad, este vehículo, ok, necesito que me traigas la escritura, la factura, para verificar que efectivamente tienes derecho a ellos para disponer en vida para después de tu muerte. Entonces, muchas de las veces, dice que en México no pasa, No, no pasa. solamente por comentario, que luego llegan a tener varias familias o varios hijitos. Entonces, ¿a quién se los voy a dejar? Para evitar problemas, bueno, pues soy muy específico, si hablamos de testamento, ¿a quién sí le dejo? ¿Los demás se van a enojar? Sí, pero ya hay una disposición testamentaria. Y a veces en problemas familiares impugnan el testamento, es que mi papá, mi mamá, ya su estado de salud, su edad, pues ya no era posible que. Entonces en cada asunto hay que analizar si es viable el testamento o alguna otra figura, como decías, la donación. Ujú. Cuando la persona fallece y no deja testamento, todos sus familiares, sus descendientes, su pareja, tienen derechos hereditarios. Todos por partes iguales. Ujú.
Si se casó, sí, por sociedad conyugal, el 50% le corresponde a la esposa, pero también hereda respecto del 50% que le corresponde al esposo, como si se tratara de un hijo más. Entonces, si son 5 hijos, más la esposa, son 6. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Pues que muchas parejas, hombres, mujeres, viven en concubinato. También les toca. También les toca. O sea, digamos que está con la concubina y no se divorció de la primera esposa Ujú. o del primer esposo. Ahí les toca a las dos o a los dos. Sí, ya son criterios que la autoridad va a tener que resolver, pero hasta donde vamos tienen derechos. Como por ejemplo en la pensión del Seguro Social por viudez. Dice, oye, yo tengo el acta de matrimonio, sí, pero como dices, de hace 15, 20 años ya estaban físicamente separados y ya el trabajador vivía con otra persona, en la que incluso tuvo hijitos, en las que además en el acta de defunción dice que falleció en el domicilio donde tenía esta relación. Por ejemplo, si hay hijos menores, porque ya que estamos hablando del seguro o Estamos el hablando de hijos. de hijos, no, puede ser el seguro médico, bueno, el IMSS o el ISSSTE, dependiendo de el que corresponda. Digamos que si hay hijos menores de edad, ¿hay pensión? ¿Hay servicios Sí, médicos? sí, claro que sí. Hay que hacer el trámite, hay que preguntar en ventanilla de cada clínica, de la clínica, para decir, oye, ¿cuáles son los requisitos? El trabajador falleció, hay menores de edad, entonces es la pensión por orfandad, o de igual manera la atención médica como dependiente económico que venía haciendo. ¿Qué te van a pedir? Pues tu sucesión intestamentaria, ¿Y los si no requisitos. dejó una sucesión? O sea, Sí, digamos que Sí, se murió, acuérdate que hay testamento. se murió de repente. Bueno, y no dejó testamento, sucesión intestamentaria. Por eso decíamos, la herencia puede ser con testamento y sin testamento. Cuando dejas testamento, aplicas el testamento. Cuando no dejas el testamento, pues abres la sucesión y todos aquellos que se crean con derecho tienen derechos hereditarios. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un escenario donde hay hijos mayores de edad, hijos menores de edad. Por ejemplo, en cuanto a los bienes, pues por partes iguales. Por ejemplo, no hubo un testamento, les toca a todos, Ujú. ¿no? Salvo que alguno creo que lo repudia o algo así como que El rechazara. repudiado que dice yo no quiero quiero nada. reclamar derechos hereditarios. Ajá. Pero en cuanto al servicio médico, si son menores de edad, le corresponde el servicio médico a los menores de edad, a los mayores ya no. Así es. ¿Y ¿A las quién le pensiones? ¿A quién le correspondería pensión alimenticia? ¿Al hijo que tiene 30 años o al hijito que tiene 8? Que tiene 8. Así Y es. por ejemplo, esa pensión alimentaria le toca, por ejemplo, al menor y a la esposa o a la concubina. Bueno, es que son conceptos diferentes. Por ejemplo, En ahí cuanto hay que hace una pasar. pensión por orfandad, por supuesto a los menores de edad. Ujú. Por cuanto hace una pensión por viudez, pues ya viene el pleito entre la esposa que acredita el matrimonio con el acta y la persona que dice, oye, pero es que vivía conmigo. ¿Qué es lo que han estado resuelto? Pues 50 y 50%. Ujú. O es algo que la ley está en ese proceso de legislar respecto de esa dinámica social. Recordemos que anteriormente el concubinato no existía, Ujú. hasta que ya fue una dinámica social que se legisló y entonces ya nuestro Código Civil establece el concubinato como la unión de dos personas que estando en aptitud de contraer matrimonio deciden no hacerlo, pero que viven en sociedad como marido y mujer. Entonces tienes derechos, los mismos como si se tratara de una esposa. ¿Qué es lo que no tienes? El acta de matrimonio. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.